Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Bernal y este video consiste en el solucionario de las decos, pero esta vez de la semana 19 parte 2, o sea, 19. A ver, veamos. La pregunta 1 dice así: la ecología es una ciencia cuyo objetivo difiere de la biología. De hecho, la ecología es una rama de la biología. Aunque hay varios puntos de encuentros, hay varias conexiones entre sí. Y una ciencia debe complementarse con la otra cuando se quiera abarcar un aspecto de la naturaleza de manera holística. ¿Ya? En la actualidad ambas ciencias desarrollan conocimientos con enfoques diferentes. Es cierto, la verdad que sí. Etimológicamente podemos extraer algunas diferencias entre ambas. A ver, por un lado, la palabra logos es aceptada comúnmente como estudio, aunque interpretaciones más acertadas descansan sobre palabras como pensamiento e inteligencia. Sí, es cierto, esto es más moderno. En cualquier caso, hace referencia a un proceso de reflexión sobre algún objeto de estudio. Por el contrario, la ecología se basa en casa y mientras que bio se basa en vida. Ya está. Si la ecología es el estudio de la casa de un individuo según la voz griega oikos, entonces, ¿cómo se entiende un ecosistema? A ver, vamos. Un ecosistema, ya de por sí, es un sistema abierto. Termodinámicamente hablando, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay intercambio de materia y energía con el medio ambiente. Bueno, con el medio en sí. Medio ambiente es redundante. El ambiente ya es un medio, después de todo. Pero bueno, en fin. Que representa el hábitat de muchos individuos y las relaciones que hay entre ellos. Pues claro, porque en este sistema abierto, que es el ecosistema, se ocurren las relaciones y es donde está contemplado los hábitats. A ver, ¿y por qué no sería esto la definición de sistema cerrado? Bueno, porque como te digo, este es un concepto termodinámico. Pero ¿por qué no avión, no? Que también dice abierto. A ver, veamos. Un sistema abierto que representa el entorno físico de muchos individuos y las relaciones que se dan entre ellos. Ya, ya. Lo que sucede es que el entorno físico de muchos individuos y las relaciones que se dan entre ellos no es, no es tanto así la definición de un ecosistema. De hecho, no. Un ecosistema es la comunidad biótica más el biotopo en sí mismo. Entonces, la representación del hábitat de los individuos es mucho mejor, es más afín que decir entorno físico. En tal sentido se refiere solamente a las variables netamente físicas, ¿no? En cuanto a hábitat se refiere a variables ambientales más cercanas a una especie como tal. Por eso la mejor clave es C, aunque la pregunta está algo ambigua para ser honesto. Pero bueno, vamos, de estas dos la mejor que representa esto es la C. A ver, veamos. La 2 dice así: la tortuga Gopherus flavomarginatus, de hecho voy a ponerle una vez en cursiva ya porque eso de acá está mal. Así que ya, ahora sí. ¿Qué dice de ellas? Es una especie catalogada como en peligro de extinción, ¿ya? Y considerada como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional, ¿ya? UICN, ¿ya? Esa especie de tortuga utiliza madrigueras como refugio ante las temperaturas extremas, así como para evitar a los depredadores por el cortejo y anidación. O sea, para ellos la madriguera es la madriguera. Las madrigueras de los individuos, ¿qué cosas representan? Bueno, esto está fácil, representa su hábitat. ¿Por qué? Porque ahí hace todas sus actividades, desde el cortejo, anidación, evitar de morir, y bueno, sobre todo vivir ahí, ¿no? Lógicamente que la clave es avión. Esto de aquí no está difícil, de hecho se refiere a un lugar donde esa especie se desarrolla. Entonces, esa es la definición del hábitat, el lugar donde se desarrolla una especie. En fin, vayamos a la 3. La anterior estaba bien, no sé, asequible. Una población es el conjunto de individuos de una misma especie, presentes en un mismo ecosistema, mientras que la comunidad es un conjunto de especies compartiendo un mismo ecosistema, ¿ya? Por lo tanto, todas las razas de perros, ¿qué cosas son? Bueno, eso está fácil, es una población. ¿Por qué? Porque puede que sea Doberman, puede que sea, no sé, Gran Danés, Chihuahua, siberiano, perro peruano, qué sé yo, pero todos siguen siendo de la misma especie, vamos, o sea, como, como decirte, ¿no? Gatos, no sé, un albergue que tiene gatos o en tal caso perros, ¿no? Por más que sean diferentes especies, o sea, perdón, diferentes razas, siguen siendo la misma especie.
Entonces, la definición de población es clara, es individuos de la misma especie. Todas las razas de perros contemplan una misma especie. Entonces, la clave sería bio. Por si acaso, ya, no vais a pensar que es comunidad, porque no. El concepto de razas es diferente al concepto de especie. Ya, a ver, ya, es sencillo. Si, no sé, las razas diferentes incluso pueden seguir teniendo crías. Obviamente híbridas entre estas dos, ¿no? Pero siguen teniendo, pero dos especies diferentes no pueden tener crías. Bueno, en fin, vamos por la 4. Se dice que la población de rupícula peruviana, otra vez esto, disculpa, de la rupícula peruviana, gallito de las rocas, ahí está. ¿Qué nos dicen sobre ella? Vamos a ver. En el bosque de protección está representada por 230 individuos con una proporción de 53% machos y 47% hembras. ¿Qué significa el 100%? Bueno, esto es la abundancia de la especie en realidad. ¿Por qué no la abundancia alfa? No, este es un concepto más así, más, ¿cómo te digo? Más patriarcal, por así decirlo, y la rupícula peruviana no se comporta así. Esta vez esto, Gallito de las Rocas, como te dije hace un rato. Ya. ¿Y por qué no riqueza total? En genética, perdón, en ecología no se ve esos términos. No, nada que ver. La variabilidad genética se expresa en los genes. Acá te hablan de cuántos machos hay y cuántas hembras hay. Esta es la abundancia total de la especie en el ecosistema. A ver, veamos. La población de Cedrelinga catenaeoformis ha disminuido drásticamente. Acá lo ponen, también debe estar en cursiva, lógico, por la tala indiscriminada para madera en Acerrío, en el distrito de Nueva Esperanza. El distrito de San Marcos está separado de Nueva Esperanza por un límite más político que geográfico y se sabe que posee también individuos de la misma especie. A ver, acá hay un problema notorio y tienes que poder entenderlo, y si tienes a la mano algo para resaltar o algo, brutal la verdad, porque eso va a ayudar un montón. Como que mira, dice que ya esta especie está, pero está en dos lados, dicen, ¿no? Pero acá justamente aquí ha disminuido. ¿En dónde? En Nueva Esperanza ha disminuido drásticamente. Es decir, acá sí hay, pero bueno, cada vez hay menos porque hay tala indiscriminada. El distrito de San Marcos, que está al costado, dice, ya, esto de acá es el relleno, también tiene la misma especie, o sea, en ambos lados está esa especie de cedrelinga, pero aquí en Nueva Esperanza hay poquito porque se ha venido talando mucho. Y en San Marcos hay, no te dicen cuánto, pero hay. Se supone que más que cedrelingo, o al menos eso se puede inferir a priori. Esto supone para la población humana local que fundamenta su economía en dicho recurso. Cuando dicen esto de fundamentar su economía en dicho recurso es que no van a dejar de recurrir a esta especie, porque gracias a eso ganan plata y gracias a eso, ¿no? Pueden comer. Entonces, no está mal que tú extraigas una especie y quieres ingresar con ellos, ¿no? Si no está en peligro de extinción, no es vulnerable o no está en un parque nacional, lo puedes hacer, de hecho, pero es siempre tener que asegurar la sostenibilidad, ¿no? En fin, entonces la idea no es que dejar de extraer, o sea, no va por ahí. A ver, veamos. La clave que damos aquí es la C, porque es claro, mira, la nueva madera debe seguir extrayéndose, claro, porque en eso se fundamenta su economía. Y esta debe ser extraída ¿de dónde? Del distrito de San Marcos. ¿Por qué San Marcos? Porque en San Marcos también existe esa especie. Eso lo hemos dicho hace un rato. También existe esa especie. Y no está agotada, como el caso de Nueva Esperanza. A ver, solamente para tantear, mira. Que la nueva madera debe extraerse de la comunidad. Por eso no es esto. Por si acaso, si estabas pensando en la 1 como opción, o por qué no es esta, ya, es porque dice comunidad y Cedrelinga catenaeformis es una especie, o sea, es una población. Este concepto a priori está mal. Ya, por eso esto de acá no es. Que la madera se sigue extrayendo en Nueva Esperanza. No, pues porque Nueva Esperanza se está agotando, vamos. Que la madera de los individuos que aún existen en la misma comunidad no, pues, comunidad. ¿Viste? Tampoco. En fin, la clave es C. 6. Las poblaciones son dinámicas, esto quiere decir que fluctúan
a lo largo del tiempo, no solo en el número de individuos, sino en aspectos diversos como tasa de reproducción, número de individuos viables, proporción de rango. Esta pregunta está buenísima. Rangos de edad, natalidad, mortalidad, porcentaje de individuos enfermos, etcétera. Esas son variables que se suelen estudiar en una población, ¿ya? Sí, pero a ver, veamos la pregunta. Por ejemplo, si usted quisiera estudiar la tasa de crecimiento, que es otra variable que se estudia, de las que ya se mencionó, ¿qué aspectos elegiría? Ya una población de Taricayas, ya, en fin. La idea es que tú vas a estudiar esto y por favor quiero que lo notes, ¿eh? Tasa de crecimiento. Y te dice, ¿qué cosa de lo mencionado eliges? A ver, vamos, hemos mencionado muchas cosas, pero solamente puedo elegir de lo que he mencionado. Ya, a ver, vamos. ¿Qué significa tasa de crecimiento? Bueno, es una relación, por así decirlo, en el tiempo, obviamente, del crecimiento de una población en el tiempo. ¿Ya? No tasa es un rango de tiempo, no es un presente en sí. Y esto se mide con ¿qué? Con tasa de natalidad menos tasa de mortandad más número de inmigrantes, ahí está, menos número de emigrantes. ¿Ya? Así se mide la tasa de crecimiento. No hay otra cosa, solamente es esto. Ya, a ver, veamos cuáles están aquí. Porcentaje de individuos no tiene nada que ver. Enfermos tampoco, o sea, mortalidad, sí, esto sí va. Natalidad, pues claro que va. Proporción de rango, no, eso no tiene que ver, o sea, es una variable que se estudia, pero no es la tasa de crecimiento, ¿me entiendes? No, tampoco es. Tasa de reproducción, no, tú dirás, oye, pero tasa de reproducción y tasa de natalidad van de la mano, como, sí, tienen que ver, pero vamos, acá se usa tasa de natalidad, no tasa de reproducción. A ver, entonces la clave sería dedo. Ya tú dirás, oye, ¿y por qué la clave esto no es la de aquí, la casa, si eso es la definición de tasa de crecimiento? Porque acá te dice que de los mencionados, y vamos, esto no te lo han dicho en el texto, entonces la clave sería dedo. ¿Ya? 7 dice, una laguna es un ecosistema acuático léntico. Esto quiere decir que son aguas relativamente quietas. Una laguna, vamos. Incluye factores abióticos y bióticos que explican sus complejas dinámicas. O sea, esta laguna es un ecosistema, tal cual. Hay factores bióticos y abióticos relacionados. Dinámicas complejas. Una gota de agua también goza de factores abióticos. Y se considera que, a ver, veamos. Lo que sucede es que una gota de agua, por más chiquita que sea, también esto goza de factores bióticos y abióticos a la vez. Una gota de agua que alberga, obviamente, vida sencilla, ¿no? Vida menos compleja, por así decirlo. También es un ecosistema, porque también se dan relaciones, no tan complejas tal vez como una laguna. No hay tantas relaciones tróficas, por así decirlo. Pero también tiene esa suerte de factores abióticos y bióticos. Y tú dirás, ya, pero hay un detalle. Aquí en el texto no me dicen que tiene factores bióticos, únicamente me dice que tiene factores abióticos. Pero también hay que tener en cuenta que en una gota de lluvia que alberga agua, también existe la presencia de factores bióticos. Ahora tú dirás, pero el texto no lo dice. Claro, pero tampoco dice que tiene solamente factores abióticos. No dice, goza de solo factores abióticos. No dice eso. Si fuese así, fuésemos más puristas, lo que marcaríamos es que no es un ecosistema porque no hay factores bióticos. A ver, ¿qué más dice aquí? No es un ecosistema porque una gota solo posee factores abióticos. O sea, esto de aquí no es cierto. No es un ecosistema por ser una escala no, eso no tiene nada que ver. La escalabilidad no define el ecosistema. El ecosistema se define por factores bióticos y abióticos. Si hay los dos, si hay esa suerte de relación, ya basta con que sea basta eso para saber que es un ecosistema. O sea, no tiene que ver con la escala. ¿Es un ecosistema porque alberga macrofauna? No, pues, ¿cómo va a haber macrofauna en una gota de agua? O sea, no, muy surrealista ya. A ver, veamos la 8. Las poblaciones de un ecosistema pueden verse sometidas a presión por un factor abiótico general. En las teorías evolutivas, esos factores, tanto bióticos como abióticos, son llamados factores de selección. A ver, veamos. Por favor, entiende lo que se lee. Dice que, disculpa, vamos a poner acá el puntero. Dice que hay factores abióticos en general que causan una presión sobre la población, o sea, quizás hace que crezca menos. En las teorías evolutivas, estos factores
tanto bióticos como abióticos, son llamados factores de selección. O sea, hay factor abiótico general y hay también factor de selección. Y el factor de selección, ojo, por si acaso, es tanto biótico como abiótico. Cuidado. Mientras que el general es netamente abiótico. Ya. Un ejemplo de factor de selección. O sea, esto que te han dicho aquí no interesa. Te lo mencionan, es cierto, pero no interesa, porque te preguntan sobre el factor de selección. Y el factor de selección puede ser tanto biótico como abiótico. A ver, vamos. Ah, ya, pero dice por factor abiótico. O sea, factor de selección por factor abiótico. O sea, el factor de selección puede ser de dos tipos, biótico como abiótico. Qué buena deco, ¿eh? Pero te piden por factor abiótico. O sea, ya, a ver. Una pandemia, qué bonito. ¿Esto qué puede ser? ¿Factor biótico o abiótico? A ver, veamos. Una pandemia lo puede causar esto en sí, ¿qué cosa? Pues un virus, como en la hora, ¿no? O una bacteria, tal vez, en su momento. Por eso, como es causada por un factor biótico, no se considera. La falta de alimento también es un factor biótico. O sea, pues, alimento, vamos, es algo vivo. Una enfermedad que aumente la mortalidad, claro, porque una enfermedad es promovida, perdón, por un agente ya infeccioso. Ve que dice, la competencia por luz. O sea, esto es un factor netamente abiótico, la luz es un factor abiótico. Por esa razón es un factor de selección por factor abiótico. Compleja la pregunta, tenías que ir más allá y eso no. Pero también podías hacer esta jugada, ¿no? A ver. De todo esto que está acá, ¿qué cosa es abiótico? A ver, la luz es abiótica, de ahí nada más, lo demás no es abiótico. Pues la clave es eso. Fin. Vamos por la 9. El suelo en los ecosistemas. ¿Qué cosa es en realidad? Es el hábitat de miles de organismos vivos. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente, lo que pasa es que el suelo en realidad es un lugar donde se desarrollan muchas especies, desde microorganismos hasta lombrices, incluso fundamenta a los productores. Ya, pero vamos también a ver el resto de claves, ya, porque quizá por ahí estás animado a marcar otra, quizá, nada más. No presenta porosidad, eso es falso, el suelo es poroso, sino como hay aire dentro y hay agua, o sea, tiene que ser poroso para que albergue agua y aire. ¿Es considerado un factor biótico? No, pues el suelo no está vivo, es como decir el agua es un factor biótico, porque el agua es vida, o sea, no. ¿Es un bioma? No, el suelo es una parte de la litosfera, no es un bioma es, por ejemplo, los desiertos. En fin, vamos por la 10. La cascada trófica es un término diferente al de cadena trófica. Ya, acá está bonito. La cadena trófica es lo que ya conocemos. Cascada trófica, vamos a ver qué cosa es. Hace referencia principalmente al hecho que un ecosistema cuenta con niveles de organización con comunidades semejantes en escala de eslabón. A ver, o sea, la cascada trófica es como como niveles de organización, es como una escalabilidad, mientras que la cadena trófica marca relaciones. De esta manera, dice, el ecosistema se estructura desde el mayor depredador hacia el menores rangos de depredadores, llegando finalmente a las plantas y por último a los nutrientes minerales y a la luz. O sea, para que se entienda más rápido, la cascada trófica es como la pirámide alimenticia, o sea, es algo sencillo, donde se pone en cada eslabón, algo así. Mientras que la cadena trófica es otra cosa, o sea, esto de que hay ya más relaciones, o sea, es un flujo así brutal. Ya, ¿qué más dice? Ya, acá nos quedamos, ¿no? Una afectación en la cadena trófica no puede ser. A ver, seamos honestos. Hasta aquí te han venido hablando de cascada trófica. O sea, te han hablado, ya, cascada trófica es esto. Sin embargo, te mencionaron inicialmente la cadena trófica, la cual es aquella que te preguntan. Entonces, este texto está chévere por dos sentidos, porque uno pensaría que hace referencia a la pregunta o va a hacerla de acuerdo a la cascada trófica, ¿no? Pero en realidad finiquitan la pregunta mencionando a la cadena trófica. O sea, quiere decir que esto de aquí es para que tú entiendas que es una cascada trófica, pero más no te voy a preguntar. Te pregunto sobre ella, que sí conoces, que sí está en el temario, el libro de la pre. Lo de acá no está en el temario, así que ya se debería inferir que es de relleno, al menos. En fin, no puede ser, dice. O sea, algo que no afecte a la cadena trófica. Ya, mira, la creación de un área de reserva paisajística no puede afectar a la cadena trófica en sí. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se crea una reserva paisajística, un área natural protegida, en tal caso lo que se busca es conservar, no afectar.
¿Viste? Por eso la clave es dedo. Todo lo demás obviamente que afecta, pues mira, la introducción de un depredador exótico, o sea, esto obviamente mengua, daña la cadena trófica. La contaminación obviamente que daña, la destrucción del hábitat, peor. De hecho, la pérdida de biodiversidad se debe más que nada a la destrucción del hábitat. Las especies se extinguen en sus hábitats, o sea, eso de acá es muy perjudicial para la conservación. La D no, la D es una medida de conservación, la creación de un área de reserva paisajística. Ya, por mi parte sería todo. Esto vamos a ver ya más adelante más videos. Espero que sí y nada, nos vemos.